Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Hoy la reflexión, vamos a tomar un texto del libro de Job, en el capítulo 42, versículo del 7 en adelante. Allí lo vamos a combinar con algunos otros textos y vamos a sacar, porque tiene tantas enseñanzas, vamos a sacar lo que para cada uno de nosotros, pues, el Señor nos ponga en nuestro corazón lo que estemos necesitando. A veces hay una palabra que es la que uno está necesitando. Doy gracias a Dios por eso, porque Dios siempre tiene respuestas para cada uno de nosotros. Dice allí el 42:7 de Job que cuando el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz de Temán, Elifaz tematita, dice en otras versiones. Dice: estoy muy enojado contigo y con tus amigos, porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Quiero decirles que estoy utilizando la Biblia Reina Valera de 1960, contemporánea, la revisión contemporánea. Queridos hermanos, vamos a irnos enseguida. Tengan este texto allí en su mente, allí tenganlo presente. Y vamos a ir a Filipenses, capítulo 2, versículos 1, del 1 en adelante. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y voy a continuar hasta el 15. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Háganlo todos sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles
y sencillos, intachables hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa que se está levantando, en medio de la cual ustedes han de resplandecer como luminares del mundo. Amén. Queridos hermanos, ténganlo allí, márquenlo, volvamos nuevamente a Job, específicamente el versículo 7 del 42, para los que llegaron ahorita, Job 42, 7. Dice que cuando el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz de Temán: estoy muy enojado contigo y con tus amigos, porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Muy bien, queridos. No voy a contar toda la historia de Job, voy a tocar algunos punticos. Todos conocemos la historia de Job. Hombre intachable, hombre recto delante del Señor. El enemigo se fijó en todo lo que Job era, pero también más se fijó en lo que Dios hacía por Job, la protección especial que Dios tenía sobre Job y sobre todas sus cosas. El enemigo se levanta, incita al Señor, aunque el Señor no se deje incitar, pero allí con él habían otros príncipes de otros mundos en esa reunión, y el problema allí no era Dios, porque Dios todo lo sabe. El problema eran los seres de los otros mundos. Satanás, como siempre, quiso hacer lo que hizo al principio, cuando engañó e incitó a las huestes celestiales a obrar en contra de su creador, a través de engaños, a través de difamar y tergiversar el carácter de Dios, el carácter inmaculado y santo de Dios. Y a través de sus engaños tuvo mucho éxito, tanto que la tercera parte de los ángeles fue arrancada con él. Pero miren ustedes, aquí en esta reunión que hay allí en el cielo, el Señor habla de Job. Pero ¿creen ustedes que los demás seres que estaban allí estaban entendiendo lo que estaba pasando? Esto era un lenguaje entre Dios y Satanás, que entendían perfectamente bien. Una, porque Dios todo lo sabe y estaba al control de la vida de Job. Y otra, porque Satanás estaba pendiente y atrás de Job para ver cómo podía causarle dolor, porque sabía que era un protegido de Dios. Pero los que estaban allí no estaban sabiendo nada en el momento. Más sin embargo, lo que se habló allí, ellos estuvieron pendientes a ver qué pasaba. Mis queridos, aquí claramente se ve cómo una vez más el carácter de Dios, la bendición y el cuidado sobre sus criaturas queda totalmente revelado ante los príncipes de los otros mundos, como también el carácter y la mala intención de Satanás sobre todo lo que tiene que ver con Dios y sus criaturas. Hoy en día sigue siendo igual. Noten ustedes que hoy se ha levantado una terrible pandemia, puedo decirle así. Cómo persiguen a los cristianos hoy y los matan. Hoy se ha vuelto al tiempo antiguo, cuando el mismo apóstol dijo: alguno pensará que si los mata a ustedes le estará haciendo un bien a Dios o estará haciendo un bien a la humanidad. Y hoy esto se ha llenado, están buscando espacios para seguir matando cristianos en todo el mundo aún. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero aquí el mismo presidente de nosotros ha estado buscando espacio para dar
lugar a que este tipo de religiones extremistas puedan entrar al país y dejarlo allí estipulado por medio de ley. Gracias al Señor que está actuando en esos lugares de política y en esos lugares de leyes como las cámaras, los congresos. Él tiene allí su gente trabajando en pro del beneficio de sus hijos para que puedan vivir en paz o puedan hacer la obra que es necesario hacer. Mis queridos, aquí hay una frase que me llena mucho la atención. Dice: ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Esta palabra, notan ustedes que Job está en su sufrimiento y supuestamente estos amigos de Job llegan a consolarle o a condolerse o a acompañarlo en su dolor. No está mal. Es algo que nosotros también debemos hacer como siervos, ¿verdad? Noten ustedes que acá en Filipenses 2 también nos dice que tengamos todos un mismo sentir, como lo hubo en Cristo Jesús, quien se despojó de todo, y de todo es de todos, para nacer como si no tuviese absolutamente nada, ni siquiera su poder. Vino aquí a sufrir como sufre cualquiera de nosotros, y aún más, y aún más. Y en medio de todo este sufrimiento, estos siervos llegan y luego que comienzan a hablar, comienzan a juzgar a Job. Pero noten ustedes que mientras ellos estaban juzgando a Job y hablando y buscando la manera de que él confesara un pecado inexistente, de que él buscara la manera de desmeritarse a sí mismo, y supuestamente a través de las palabras que ellos decían, estaban engrandeciendo a Dios al mismo tiempo. Ellos decían: y confiesa tu pecado, pero no había pecado, no tenía pecado por qué confesar. En todo esto, quiero decirles que ellos no estaban en contra del siervo Job. La palabra de Dios dice aquí, en sus versiones dice de otra manera, pero dicen: ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Este concepto de que Dios era como ellos lo estaban juzgando a través del siervo Job, al Señor le dio enojo. La palabra de Dios dice: por cuanto a uno de estos pequeños no lo hiciste, a mí tampoco lo hiciste. Cuando nosotros, queridos hermanos, hacemos esto mismo, estamos también juzgando en contra de Dios. Pero diremos entonces, como dijeron los fariseos, y el Señor tuvo que decirle: es que si no me lo hiciste a mí, si no lo hiciste a uno de estos pequeños, no me lo hiciste a mí. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento, en la cárcel, enfermo? Y no te ayudamos, no te socorrimos. Mis hermanos, a veces nosotros nos llega la oportunidad o el informe. Tenemos un hermanito enfermo, tenemos un hermanito en tal condición, y vamos a orar por él, y oramos, pero nos movilizamos. El Señor en ninguna parte dijo: oren por ellos y quédense quietos. El Señor está hablando de aquí de algo integral. Al mismo tiempo, cuando pedimos la ayuda de Dios, también debemos asistir con nuestra presencia. ¿Saben ustedes
que un enfermo, cuando ve la presencia de un amigo, de un hermano que se preocupa y va hasta donde ellos están, se alivia mucho su corazón, tiene un refrigerio. Yo personalmente lo he vivido. Cuando alguna vez estuve enfermo, muy enfermo, y un hermano se acercó a mí, yo dije, es la presencia de Dios la que viene aquí. Se alivia uno porque uno dice, Dios está conmigo y tengo esperanza. Esto lo hacían los amigos de Job, estaban allí con ellos, pero noten ustedes que también estaban haciendo algo que no estaba bien. Y es importante que nosotros siempre dejemos el nombre de Dios en alto. Miren ustedes que Dios le dijo a ellos que estaba enojado con ellos, que la única manera en que su enojo pasara, dice del 8 en adelante, tomen ahora 7 becerros y 7 carneros y preséntense ante mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes. Job, mi siervo, rogará por ustedes y yo escucharé sus palabras. Así ustedes no quedarán avergonzados por no haber hablado de mí correctamente como lo hizo mi siervo Job. Aquí hay otra cuestión que quiero también traer aquí al público, y es, mis queridos, de que también el enfermo, también el encausado, también el sufriente, también el que está en problemas, también el que tiene dificultades, tiene una parte. Y esta es una clave para nosotros, mis hermanos. Noten ustedes que no lo dijo Job, no lo dijo Elifaz, no lo dijo los demás amigos, lo dijo fue el mismo Dios. El mismo Dios le dijo a ellos, vayan, tomen sus holocaustos y vayan donde el siervo Job, porque a él voy a escuchar para que ustedes sean perdonados. Yo escucharé sus palabras. Ahora, es importante aquí saber de que los enfermos también, alguien alguna vez lo dijo, los enfermos cuando oran por otros, cuando se preocupan por otros, los que tienen dificultades cuando se preocupan por otros, también están teniendo para ellos mismos bendiciones que vienen de parte del Señor. No lo dijo Dios, no lo dijeron sus amigos, vamos a hacer esto para que Dios deje su enojo o nos perdone. No, el mismo Dios lo dijo. Vayan donde el siervo Job, que es el que está enfermo, que es el que está en problemas, que es el que está sufriendo, y vayan allá para que él ore por ustedes. Debemos saber, mis queridos, que dice aquí que después de que Job rogó por sus amigos, el Señor también sanó la aflicción de Job y aumentó el doble de lo que Job había tenido. Job estuvo sufriendo y aquí está todo el relato de todo lo que aconteció, pero noten ustedes que de manera no casual, sino que fue algo que a Dios le agradó hacerlo así para mostrarnos a nosotros cómo debemos ser. En el momento que Job oró y rogó por sus amigos, entonces él mismo fue sanado. Queridos, cuando nosotros también intercedemos por otros, también nosotros estamos recibiendo bendiciones. Qué importante es que lo hagamos, pero que también nos acerquemos en los momentos de angustia, en los momentos de dolor. Saben, ahorita una hermana de mi iglesia,
estaba teniendo un problema, me llamó muy desesperada me llamó mi hermana y me dijo, eh, mi hermano, estoy siendo extorsionada, me acaban de llamar y dicen que están ahí afuera, que si no les damos tanto dinero nos van a matar. Yo estoy aquí con mis hijos y con no estaba el esposo allí. Mi hermano, y no sé qué hacer. Yo le dije, ya llamo al pastor y consulto para ver qué vamos a hacer. Yo llamé al pastor con la esperanza de que, bueno, como el pastor tiene carro, no estoy hablando del pastor que tenemos aquí actualmente, y lo llamé con la esperanza de que dijera, bueno, vamos allá, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver, nos vamos a movilizarnos, pero no encontré esa respuesta. Encontré otra clase de respuesta, alguna recomendación, pero la hermana me llamó nuevamente y me dijo, hermano, estoy muy angustiado, venga. Cuando ella me dijo así, yo dije en mi corazón, hermana, yo voy a mirar a ver ya qué hago. Y colgué el teléfono y comencé a orar allí. Y me vino una pregunta a mi mente que me dijo, si fuera yo y tú me estuvieras pidiendo la ayuda de que fuera inmediatamente, ¿qué crees que haría yo? Yo dije, es cierto. Yo en ese momento que ella me estaba diciendo así que fuera, yo dije, no, si voy allá y esa gente está por ahí afuera, como dice ella, que es verdad que están ahí en la esquina, me matan. Yo dije, el Señor me habló. Yo no puedo abandonar, como anciano de la iglesia, no puedo abandonar a mis ovejas. Corra la suerte que tenga que correr, voy para allá. Y oré al Señor y fui. Tomé una moto y fui. Y me puse a ver por las esquinas, le di vuelta a las esquinas para ver si era verdad que la gente estaba por ahí, pero no vi a nadie. Eso estaba solitario por allí. Yo dije, bueno, tal vez esté más lejos, pero llegó donde mi hermana. Al momento que llegué donde mi hermana corrió, me abrazó y estaba temblando del miedo que tenía en ese momento. Y yo le dije, ánimo a mi hermana, eso son llamadas que hacen para extorsionar a la gente. No necesariamente están aquí, sino que están en las cárceles, desde allá quieren que usted les consigne o les mande la plata, pero no vamos a hacer nada, nos vamos a quedar quietos aquí en el nombre del Señor. Yo le estaba dando ánimo a ella, pero yo mismo estaba muy nervioso por lo que pudiera pasar con mi integridad física. Pero demoré allí como media hora. Ya a la media hora ya mi hermana estaba ya, se le veía de otra manera, de otro color, ya había dejado de sudar y todo el mundo estaba más tranquilo. Demoré una hora allí y al final el Señor dio la victoria. Eso sí, la hermana tuvo que apagar el teléfono. Tuvo que apagar el teléfono y las recomendaciones que le dimos en ese momento. Pero mis hermanos, no es lo mismo decir que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te proteja, a que tú estés allí con ellos. Es importante esto. Mis queridos, ellos, dice aquí la palabra de Dios en el 11, después de haber pasado por tan terrible calamidad que el Señor le envió, Job recibió la visita de todos sus hermanos y hermanas y de sus amigos y conocidos. Antes y juntos disfrutaron de una gran comida en su casa. Ellos le dieron sus condolencias y lo consolaron por la familia que había perdido. Recuerden que Job perdió a sus hijos. La palabra no nos registra si perdió a su esposa.
Si no nos registra si perdió a su esposa, pero nos dice aquí que perdió a su familia. Lo que sí registra es que perdió a todos sus hijos. Sus hermanos vinieron a consolarle después de todo este dolor. Yo quizás entiendo a algunos de ellos por qué fueron al final, por qué desde un principio como familiares no estuvieron allí con él. Y es que todos ellos estaban pensando que era una maldición y que así como él tenía esa rasquiña en su piel, esa que se arrancaba los pedazos de carne del desespero, ellos también estaban pensando, si vamos allá, también la misma maldición nos va a caer a nosotros y nos vamos a enfermar, o puede ser peor, vamos a morir allí. Y muchos lo abandonaron, por decir que todos lo abandonaron. Pero en el momento que el Señor le devolvió la salud, le devolvió la gracia, el amor, sus familiares vinieron a verlo, lo consolaron por la familia que había perdido, que bueno, tarde, pero llegaron. Job no los criticó, Job no los despachó, no estuvieron conmigo en las malas, ahora es que vienen. No, Job no hizo eso. Job los recibió, hicieron una gran fiesta allí. Recuerden que Job lo había perdido todo. Pero miren ustedes que cada uno llegó y llegó con su aporte. Dice aquí que cada uno le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Todo el mundo cree que Dios le devolvió a Job de milagro todo lo que había tenido. Perdió 1000 yuntas de bueyes enseguida, como se las duplicó, ahí estuvieron enseguida, solamente por la palabra de Dios, enseguida estuvieron 2000, porque Dios le duplicó, ahora ya no era 1000 yuntas, sino 2000 yuntas. Y así todo duplicado, no. Job tuvo que empezar de cero nuevamente. Pero ¿cómo empezó? A través del apoyo de sus amigos y de sus familiares. Saben, ese anillo de oro y esa moneda de plata que le trajeron a Job era un decir, aquí está para que comience de nuevo. Con poco, no es igual a lo que tenías, es poquito, pero aquí está un cariño, comienza de nuevo. Y Job comenzó a trabajar de nuevo y el Señor le bendijo grandemente y le duplicó todo lo que tenía. Mis queridos, podemos pensar nosotros que todo viene gratis de parte del Señor. Al Señor le gusta que nosotros también diligenciemos, trabajemos, que Él nos bendice lo que nosotros, las obras de nuestras manos, pero que también nosotros hagamos nuestra parte. Y el Señor bendijo a Job como te puede bendecir a ti, con mayores ingresos de los que tuvo al principio, pues llegó a tener, ahí describe muchas más cosas. Regreso a Filipenses, mis queridos. No hagan nada por contienda o vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. Cristo nos dio este ejemplo que de la cumbre vino a lo más bajo para sufrir, para llevar nuestras debilidades, nuestros dolores, declararse vencedor y al fin darnos esa victoria a cada uno de nosotros. Miren, y termina con una frase muy importante, porque Dios es el que produce, es el que crea, es el que nos da. El querer como el hacer, su buena voluntad, viene de Dios, no viene de nosotros. Nuestra mente y nuestro corazón son tendientes al mal todo el tiempo. Si nosotros no buscamos la presencia de Dios, no buscamos a Dios mismo, nuestros pensamientos serán malos e inicuos, igual que nuestro proceder. Pero cuando tenemos a Dios, que es el que nos da ese querer, que nos da esa buena voluntad, podemos entonces
hacer el resto. Mis queridos, el Señor les bendiga.